empezar. Muy buenos días, Magister Pablito. Buenos días, Dianita. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Le damos la más cordial bienvenida y primero a dar un extenso agradecimiento por su tiempo que nos está ayudando, que va a ser de mucho apoyo, de mucho valor para la realización de nuestro proyecto que estamos previo trabajo para obtener la titulación en la maestría que estamos justamente nosotros cursando. Entonces, sí, contamos con la presencia del magíster Pablo Huitrón, que es docente de un centro de capacitación en Ibarra y también es docente en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra. Sí, por favor, nos ayuda con una breve reseña de su formación académica, por favor. Buenos días, Pame, Diana, qué gusto saludarles. Muchas gracias también por este espacio pues, de ustedes, ¿no? Y felicitarles por el tema que están haciendo, ¿no? Bueno, para ser breve con las preguntas, bueno, yo soy de profesión, soy psicólogo educativo y orientador vocacional, ¿sí? Tengo un título de cuarto nivel reconocido acá en el Ecuador, que es en Magíster en Dificultades del Aprendizaje, específicamente. En relación a lo que se refiere a tecnologías, tengo una experticia universitaria en lo que se refiere a tecnologías informáticas y específicamente tecnología educativa. He realizado varios cursos en lo que se respecta a gamificación, a aprendizaje basado en proyectos o los dos juntos también, aprendizaje basado en proyectos y gamificación, en transformación digital de centros educativos. Bueno, en sí son varios cursos. Y en la actualidad estoy estudiando el doctorado en el PhD en formación de la sociedad del conocimiento en la Universidad de Salamanca. Esto como para... Una pequeña, wow, muchas gracias, Magister. Gracias. Vamos a proceder entonces, le voy a dar la palabra a mi compañera Dianita. Buen día, muchas gracias por su tiempo y por su presencia, que para nosotros es muy importante. Bueno, sabemos el tiempo que tenemos muy ocupado, vamos a empezar con la primera pregunta. Desde su experiencia como docente, ¿de qué manera usted considera que las TICs aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje? Ok, las TICs realmente son un recurso bastante valioso, no son un proceso en sí, ¿ya? Desde mi experiencia he visto que más bien son un aporte o un recurso para la metodología que uno ponga, pues, ¿ya? Es decir, podemos abordar incluso desde aspectos cognitivos hasta aspectos emocionales. El proceso de aprendizaje está muy vinculado al ámbito emocional, es decir, al interés y la motivación principalmente. Entonces, cuando nosotros utilizamos TICs, es preferible, o más bien dicho, me ha resultado mucho mejor cuando lo aplicamos en base al interés del estudiante. Actividades que pudieran ser como motivantes, retos, desafíos, acertijos inclusive, ¿sí? Que tengan relación con la asignatura, con el tema, o si están con el proyecto también incluso, ¿no? ¿Ya? De igual manera, no solo al principio, como al acceder a la información, sino también en la obtención de un producto, si estamos hablando de un ABP. Entonces, los chicos tienen la buena intención, incluso de, si nosotros hacemos una campaña de Facebook, una campaña por YouTube, sobre, no sé, se me ocurre el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Que elaboren un video de 1 minuto sensibilizando a las personas y eso que lo viralice por sus redes. Y el que más consiga likes, ese es el punto de socialización de la VP, ¿no? El que más consiga likes es el que tiene 10 y ahí va disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Entonces el propósito es llegar a más personas, tener más visitas, tener ese producto como tal, pues, ¿no? El producto puede ser el tecnológico. Es decir, aporta de muchas maneras, realmente. Lo que sí veo es cómo el docente utiliza. Eso es. Más bien dicho, ya depende de la creatividad y la iniciativa que el docente tenga en utilizar eso, ¿no? Correcto, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera las plataformas interactivas educativas aportan en el aprendizaje del educando? Bueno, pueden aportar de varias maneras, ¿no? Entonces, porque hay plataformas interactivas que son sincrónicas y otras, bueno, todas son sincrónicas, ¿no? Ya, porque la gran mayoría son en línea, pero cuando no son asincrónicas. Se puede aportar de gran manera, puesto que nosotros podemos ocasionar algo que se llama
el equilibrio entre la significación y la masa, ¿ya? Dentro de un contexto de aprendizaje. Entonces, cuando estamos hablando dentro del equilibrio de estos dos elementos, estamos indicando que cómo nosotros podemos hacer entender a nuestros estudiantes con ejemplos, con actividades, ¿sí? Para que ellos puedan captar de mejor manera la teoría, ¿sí? La significación viene a ser la teoría, la masa viene a ser el ejemplo, el dibujo, el video, la aplicación interactiva también podría ser, ¿sí? Siempre y cuando no se lo tome como un simple juego, sino que se lo tome de forma objetiva, de acuerdo a la destreza o al objetivo que yo tengo a desarrollar, ¿no? Pero aporta bastante realmente. Muchas gracias. La otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta el educador cuando utiliza las TICs como medio para generar el aprendizaje? Yo diría que son dos. O sea, yo he pensado mucho en eso porque nuestro centro de capacitación ha tratado de reducir incluso esa brecha digital. Hay docentes que no tienen acceso a recursos, videollamadas que no son ilimitadas, etcétera, etcétera, ¿no? La primera, y sobre todas las cosas, pienso que es el creer que lo saben todo, porque me he encontrado con docentes que ya aprendí a manejar quizzes, entonces ya no necesito nada más. Creen que lo saben todo y no es así. Esa es, creo que es mm, como digamos, la barrera más importante que puede existir en todo aprendizaje, ¿no? Yo he podido observar de primera mano eso. Y la otra es la imaginación y creatividad o la motivación en sí del docente para crear este tipo de recursos. Y no solo en esta temporada que estamos trabajando virtual, sino también de forma presencial, ¿sí? Estos mismos recursos tecnológicos que estamos creando pueden ser utilizados en clase de forma presencial y más aún si estamos hablando de gamificación. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cómo motivar las clases a través de de la gamificación? Sabemos que la gamificación es justamente para motivar, pero ¿cómo realmente hacerlo? ¿De forma sencilla? Sí, de forma sencilla o tal vez, bueno, podríamos hablar mucho en este tema, ¿no? Sí, a ver, realmente para saber cómo utilizar la gamificación, en primer lugar hay que entender, ¿sí? Los elementos de la gamificación. Hay que tomar un autor. Personalmente yo utilizo más a Webpack. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Webpack indica que existen tres elementos. En toda gamificación es recomendable que haya estos tres elementos que son las dinámicas, mecánicas y la estética. Entonces, como estos tres elementos van de la mano, ¿sí? En toda clase, en toda actividad, tiene que existir uno o más de estos elementos, principalmente la narrativa es un eje transversal, que va desde inicio hasta el final, ¿ya? Es decir, como si es la trama, pues, de la historia, ¿no? ¿Ya? Después vienen las mecánicas. Estas mecánicas pues pueden utilizar muchas, desde hacerlo algo bastante sencillo, un poco más tal vez adaptable para ellos, porque esto como es algo nuevo, no siempre, bueno, para los docentes que no lo han aplicado, los estudiantes no siempre están ajustados a eso, ¿ya? Entonces también ellos conocen el sistema y pueden ir de a poco. Es por eso es que tanto el docente como el estudiante deben pasar como su proceso de adaptación al respecto. Eso es una recomendación porque es poco a poco. El docente también tiene que irse involucrando un poquito más, conociendo más las herramientas y ver qué más puede hacer. Dentro de esas mecánicas se puede poner tableros de progreso, se puede colocar ranking, se puede colocar puntos de experiencia o cualquier tipo de puntuación, ¿ya? Puntos de experiencia cada vez que hacen una actividad. Se puede colocar en la creación de un avatar. Puede ser que hayan cofres digitales, cofres en Google Forms o en Forms de Microsoft, de cualquiera de los dos se puede hacer. Puede ser que también hay generador de códigos eh, como para acertijos o inclusive candados digitales en páginas web.
Bueno, hay diversos recursos, ¿no? Diversos recursos. El punto es que se involucre a estos recursos, a esta narrativa, con la temática que nosotros estamos enseñando, con la temática que nosotros estamos guiando, sea ABP, sea ERCA, sea cualquier proceso que nosotros utilizamos o método. Sí, lo importante es la narrativa. La narrativa se puede utilizar de forma presencial, mucho más se puede utilizar de forma presencial inclusive. Ya para el docente pienso que la gamificar de forma presencial va a ser más fácil que gamificar de forma virtual, la verdad. Porque para gamificar de forma virtual necesitamos recursos, necesitamos imágenes, videos, a veces no saben dónde encontrar, o a veces cuesta también. Entonces yo puedo gamificar con un cartel en el aula y yo ponerme o hacer que cada niño traiga un sombrero o algo que le identifique al estudiante, ponerle un rol. ¿Sí? Y yo también tener pues mi rol. Entonces cuando nos pongamos, no sé, se me ocurre si utilizamos una, una dinámica, una narrativa de medieval. Entonces yo me puedo colocar un gorro y cuando estamos en el gorro significa que vamos nosotros a entrenar y vamos a hacer las actividades. Entonces el primero que acabe las actividades o el grupo que empieza a acabar las actividades podrá elegir un arma, un arco, bueno, puede ser impreso, o si el docente pues lo construye a manera de juguetes, bueno, es más fácil. Es más fácil para el docente porque el docente sabe crear recursos didácticos en físico, digitales no mucho. Correcto, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta ya me contestó cuáles eran los principales elementos de la gamificación. Esa pregunta ya me la contestó también. Ahí. La siguiente pregunta, ¿existen pasos establecidos para gamificar los procesos educativos? Sí, o sea, sí existen pasos establecidos, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, hay fases para gamificar, hay fases para gamificar, ¿no? Entonces, cada una de esas fases lo que pretende es captar o, no sé qué término utilizar, secuestrar sería, creo que la palabra correcta, secuestrar la atención de nuestros estudiantes. Entonces, lo que más ocasiona la gamificación es sorpresa, curiosidad, es emoción, provoca eso, como decir, ¿y ahora qué va a pasar? Es como cuando uno ve una serie de Netflix, ¿no? Como se queda picado, entonces, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, así mismo pueden estar ellos, ¿no? Alguna vez yo asistí a un curso que era gamificado también, entonces fue como que, híjole, quería seguir avanzando en el curso y había un montón de actividades. Entonces, también se genera eso, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es el diagnóstico. Súper importante que este diagnóstico esté basado en los 46 fundamentos de John Radoff, ¿sí? Y los 2 o 16 me parece que son deseos de Reis. Entonces, pueden basarse en eso, el diagnóstico, pero sobre todo, esos fundamentals pueden ser encuestados a los estudiantes, ¿sí? Encuestados a los estudiantes para decir, bueno, ¿qué prefieres? Sacar la narrativa, sacar cuál de los 42 fundamentals, o sea, como decirse roles o actividades de las mecánicas que pueden obtener, ¿no? ¿Sí? Esas mecánicas, qué características deben tener? Ahí vienen los, eh, los 16 deseos ¿cómo es? De raíz. Entonces, a medida que va pasando, ¿sí? Lo primero que se tiene que hacer en una primera fase es el diagnóstico y después dar una introducción a lo que es la gamificación, en otras palabras, a nuestro proyecto, a nuestra clase. Puede ser un video, puede ser, no sé si es de forma presencial, bueno, pues el docente, imagínense el docente disfrazado, los niños felices, ¿ya? ¿Quiénes son buenos para esto? Son los docentes de primero de básica, de inicial. Ellos secuestran la atención definitivamente. Entonces, ¿por qué no los demás? ¿Cuándo se hizo el aprendizaje muy serio, no? Entonces, es como también tomar en cuenta eso. Sí, y así. Entonces, la idea es que se mantenga sorpresa en cada uno, que haya en cada etapa, pues, ¿no? Entonces, en estas etapas nosotros podemos generar esa sorpresa colocando, no sé, si usted me dice, yo voy a utilizar una narrativa de hackers, mientras hace la actividad, oh,
han hackeado, nos están hackeando, nos están intentando hackear. Tienes que resolver este cuestionario para que puedas, o tienes que resolver estos ejercicios para que les puedas ahuyentar o puedas bloquear a los robots, etcétera. Bueno, ya. Es un tema de imaginación. Es mejor dicho, es como que nos volvemos unos novelistas, ¿ya? Entonces podemos crear nuestra propia novela. Ya, bueno, en cuestión de mi persona, esas eran las preguntas, pero me queda algo importante por preguntar en este momento que resalta en mí y que usted decía al inicio. A veces los profesores creemos que porque manejamos quizzes ya estamos gamificando. Sí, Así. ese es verdad. Eso me queda resonando y es verdad, es cierto. Pensamos que porque utilizamos, me viene ahora una plataforma que se llama Coquitos y que yo también lo he utilizado con mis niños pequeños, ya estamos gamificando. Me queda mucha visión de lo que es gamificar, que se debe utilizar una narrativa. Entonces yo con eso me quedo, le agradezco por las preguntas y le doy paso a Pame también. Un gusto, Anita. Gracias también. A silenciar el micrófono. Ay, siempre. A ver, micrófono. Bien, bien. Justamente tengo en algunas respuestas que usted nos dio también están algunas de mis preguntas, entonces voy a hacer las que me faltaban. Por ejemplo, dice, ¿de qué manera usted considera que la gamificación toma relevancia en esta etapa virtual? Mucho realmente. Mucho porque nosotros vemos que existe mucha introversión en los estudiantes. Y no solo en los estudiantes, en los docentes. Horas de horas frente a una pantalla, tanto que uno ya no quiere estar en la pantalla y puede ser que diga, no, eso después hago. O después lo saben que yo no voy a hacer y ahí queda. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que pueden ahorrarse mucho tiempo. Por ejemplo, hace una hora aproximadamente, estaba preparando un material para retroalimentación y no hace falta que esté presente el profesor. No hace falta que haga un cuestionario en vivo para que podamos retroalimentar a nuestros estudiantes. Acordarse que el tema refuerzo tiene que ser usado con una metodología diferente, ¿no? Porque se supone que la que ya utilizamos no funcionó. Es la lógica, ¿no? Entonces, preparar un cuestionario de retroalimentación que sea de forma automática y un cuestionario, claro, debe tener una secuencia, incorporar la narrativa, etcétera, y hacer algo interactivo, acertijos, códigos y esas cosas, ¿no? O sea, poniéndole los elementos, ¿no? Una de las cosas es eso, la introversión que los estudiantes, docentes, padres de familia están teniendo, ¿ya? Esta introversión significa que la atención esté constantemente en un problema que nosotros tenemos, ¿ya? La gamificación extrovierte, se comprueba, porque motiva, mejora la atención, mejora la memoria, entonces es como si fuese un efecto que hay a la inversa, ¿sí? Están en el computador, pero es como si estuvieran viendo Netflix, Mm, ¿ya? Como que estuvieran jugando un Nintendo, ¿sí? Entonces, o jugando PlayStation, cualquiera de ellos. Entonces, es al contrario, ¿no? Los motiva a que realmente, a ver, quiero encontrarme, a ver qué más hizo este profesor, aunque sea por curiosidad, lo que sea, pero a ver qué más hizo, a ver, ahora me toca hacer esto, los robots, me toca este entrenamiento, esta batalla, esta guerra, esta misión, este reto, esta aventura, como se quiera llamar. Entonces, una de las cosas es eso, ¿no? Ya que lo que hace es extrovertir. Y pienso que ese es el factor más importante que puede haber en la gamificación en estos momentos. Porque pues imagínense el estudiante ya cansado, porque hay instituciones educativas que son antipedagógicas definitivamente. 5 horas al estudiante ahí, no, ¿cómo así? Y más aún la pedagogía tradicional ahora es frente a la cámara. Entonces como que no se cambia absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí contribuye bastante, bastante realmente, y sobre todo también en el tiempo del docente, sobre todo en el tiempo del docente porque hay actividades, hay aplicaciones que nosotros podemos utilizar y que podemos dejarlas programadas para que ellos se retroalimenten, sin necesidad de que yo esté presente, ¿sí? Y absolutamente me pueden arrojar una nota. Recordar pues que el propósito de la retroalimentación es justamente esa retroalimentación, ¿no? Sí, es decir, que vuelvan a ver una vez más y ellos se motiven, que están atendiendo, están aprendiendo, pues, ¿no? ujú. Bien, Yo mira. siempre creo que es algo importantísimo en eso, lo más importante.
Perfecto. Con respecto a lo que usted me indicaba, ¿considera usted que los docentes estamos en capacidad de desarrollar esta metodología tomando en cuenta que hay poca preparación en la misma? A ver, si estamos hablando de la capacidad del docente, sí están capaces. Sí son capaces de hacerlo. Porque se requieren dos cosas, ¿ya? La primera y sobre todas las cosas, creatividad e imaginación. Y yo he visto, inclusive todos hemos visto cómo el mensual de un mes nos alcanza para 3 meses. ¿Cómo se hace para eso, no? Entonces, toca ser creativo, pues, ¿no? Sí, más aún en las clases. ¿Sí? Entonces, sí, sí se puede. En primer lugar, considero eso. Y en la segunda, tienen capacidad de aprender. Por lo tanto, cualquier herramienta, cualquier estrategia, cualquiera de ellas, pueden aprenderla. O sea, no hay ningún problema. Ellos pueden aprenderlo. Quizás que no estén con ese conocimiento es diferente, pero de ahí de ser capaces de hacerlo, sí son capaces, ¿ya? Lo que necesitan es ese conocimiento, nada más, porque de ahí de ser capaces sí lo son completamente. Por ende, implicaría que ellos requieren una de las barreras principales a vencer para aplicar este tipo de metodología sería la voluntad en sí, el querer hacerlo, porque hay docentes que son muy capaces, son muy creativos, pero tienen esa barrera de simplemente el miedo a aplicar algo nuevo. Entonces, se podría Sí, aplicar eso. ¿Ha visto ustedes en su experiencia como capacitador en los cursos? ¿Se ha topado con este tipo de personas, tal vez? sí, pero sabe que ellos quieren, lo intentan, pero se mantienen con, yo he visto también, yo pienso que esto es más, con un miedo a la tecnología. ¿Ya? Entonces, claro, dicen querer es poder, claro, pero tienen miedo a la tecnología tanto que sienten que no pueden confrontar la tecnología. Entonces, no necesariamente es eso, es imponerles a que estén ahí, ¿no? Porque pues la pandemia nos impuso a que estemos ahí, ¿no? Entonces, ya nos tocó aprender a todos, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, lo que sí claramente el docente debe tener la iniciativa, debe querer superar quizá ese miedo a la tecnología, ese temor, ya que recordemos que son de otra generación, ¿no? Si ellos nos han obligado, ¿sí? A los que no somos de esa generación, nos han obligado a ser migrantes digitales, ¿ya? No somos nativos. Entonces nos obligaron, entonces tienen miedo a esa migración. Es lógico, ¿no? Cuando usted dice, oiga, mira, hay esta oportunidad, salga del país, vaya, estudie, vaya, viva, vaya, trabaja allá. Y uno dice, y ahora, no, pues qué miedo, cómo va, qué gente, uy, no, que esto es el miedo, es igual con la tecnología, uy, y ahora con qué voy a encontrar, es que no voy a entender, pero es que hasta que esté ahí y hay alguien que le ayude, pues ahí va a entender, ¿no? Ahí va a entender, pero para eso, para enfrentarse a ese proceso es muy necesario que el docente quiera. Muchas gracias, Magiste. Hay una pregunta en la que justamente también tengo con respecto a que fue contestada entre las respuestas de Dianita, si es que le considera usted que la gamificación puede ser aplicada en la modalidad presencial y nos indicaba que es más fácil para el docente. Entonces, en ese plano ya me contestó esa pregunta. Y a más de Wellback, desde su experiencia como docente capacitador y docente universitario, a más de Wellback, ¿qué otros autores gamificadores nos podría usted recomendar? A más de Mm, Wellback. Ya, tengo dos más, pero no recuerdo bien los nombres. He visto, estudiado y he aplicado los dos modelos más, pero la única diferencia era en la estética. Ambos tenían, en esos dos adicionales, ambos tenían dinámicas y mecánicas, pero la diferencia era la estética. En las otras no había la estética, no me acuerdo exactamente el autor, no le tengo presente, disculpen por eso, pero hablaba de componentes, ¿ya? Hablaba de componentes que tiene la gamificación. Entonces, en estos componentes, básicamente es como esas mecánicas son más detalladas, ¿sí? Pero en cambio no habla de la estética. Y la estética es algo muy, donde se puede observar la narrativa, ¿no? No solo puede ser contada, sino también puede ser observada.
¿sí? Entonces habla de la estética en donde Werbach, ¿no? El otro autor no recuerdo, sinceramente no recuerdo, más bien le podría pasar por un mensajito tal vez, Sí, cuando Magíster, para voy a que revisar. me ayude. Ujú. Sí, Sí. son dos autores más que he revisado la literatura. Otra consulta, este proceso de gamificación, considerado método, considerado metodología, considerado técnica en el nivel educativo, está dentro de un enfoque constructivista, de un enfoque socioconstructivista. ¿Desde qué punto de vista usted lo considera a esta tendencia, lo que es a esta estrategia activa? Porque es una metodología activa de las innovadoras actuales que tenemos. Ya. Diría que más pertenece a algo socioconstructivista, ¿no? Porque si estamos hablando de que debe ser algo participativo, un diagnóstico, pues tiene que ser utilizado de esa manera, ¿no? Pero también depende de cómo se use. Porque yo también puedo decir que forma parte del conductismo y yo utilizo la narrativa de que, la que yo quiera. Y es más, yo utilizo para condicionarlas, no para motivarlas. Entonces, digamos que la gamificación es una herramienta, ya es una estrategia, ¿ya? Que puede ser aplicada como usted decida. Es como el celular, ¿no? Ya, usted puede utilizar el celular para comunicarse con sus familiares, para mandar mensajes bonitos, así también puede utilizar el celular para destruir vidas, ¿ya? Para hacer el mal a otra persona, ¿sí? Entonces, para también cometer errores, ¿no? Entonces, em, todo depende, más bien es como una estrategia, es una técnica, ¿no? Ya que, de que depende de cómo se use, ¿ya? Más bien dicho, depende del enfoque que usted tenga, sí dependería el uso, pues, ¿no? ¿Ya? Y para finalizar, mi última pregunta, mi magíster, ¿nos podría, por favor, colaborar en la parte, cuál es la diferencia entre ludificación, gamificación, o considera usted que tienen las mismas características? No tiene, o sea, tienen características, unas como que comparten, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque la ludificación simplemente es hacer una actividad aburrida, una actividad seria, un poco divertida. Eso es la ludificación. Es como, por ejemplo, cuando nosotros usamos Learning Apps, ¿ya? Learning Apps para una clase de algo como abstracto, puede ser como matemáticas o un tema un poco más específico como, digamos, los presidentes de la República y sus obras, o lo principal que hubo en esas presidencias, etcétera, ¿no? Entonces, ludificar significa hacer eso. Pero en cambio, la gamificación es otra cosa, es implementar las mecánicas que tiene un juego, toda la mecánica que tiene un juego, ¿sí? Retomemos un juego de Mario Bros, puede ser, si estamos hablando de juegos actuales como God of War, Call of Duty, Free Fire. Entonces, esas mismas mecánicas, utilizarlas dentro del entorno de clase, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues la ludificación va mucho más allá. Es como, yo le pongo así. eh, abajo, lo más bajo que pueda existir, por decirse así, en una escala de enseñanza, ¿sí? Es como una propuesta que estoy elaborando. Pues lo más bajo es la pedagogía tradicional. Lo que viene es la pedagogía tradicional utilizando recursos digitales, ¿sí? Como Learning Apps, o sea, ludificar. ¿Sí? Ya, después viene el ABJ, el aprendizaje basado en juego, ¿sí? Y después viene la gamificación. Entonces, esa es como una escala que yo puedo percibir de lo que también estoy como trabajando en eso. Es una escala que puede, que puede verse. La ludificación está muy lejos de llamarse gamificación. Está muy lejos. Digamos que cuando utilizan quizzes están ludificando, no están gamificando realmente. Que contiene características gamificadas ese cuestionario es muy diferente a que gamifiquen la clase. La clase no es la evaluación. Ujú. Con respecto a la jerarquía que usted dio en este momento, que el ABJ, el aprendizaje basado en juego, viene antes que gamificación, implicaría que la gamificación abarca este aprendizaje o que el aprendizaje abarca a la gamificación. A ver, la gamificación, cuando nosotros estamos hablando de gamificación,
estamos hablando de que podemos incluirle la ABJ ahí, ¿no? ¿Ya? O si es que usted quiere, puede incluir la gamificación, puede usar la gamificación en la, no sé, en un solo tipo de actividades, por ejemplo, en refuerzos, ¿ya? Entonces, usted puede utilizarle solo en refuerzos si es que quiere, ¿ya? Entonces, ahí no necesariamente puede utilizar ABJ, puede utilizar otros tipos de actividades, como por ejemplo el aprendizaje colaborativo. Si nosotros estamos trabajando por algo activo, sería el ABP, por ejemplo. El ABJ también es activo, ¿no? Pero también puede ser el ABP, ¿ya? Y no necesariamente estamos de un ABJ, ¿no? Por eso digo que más bien es una estrategia y una herramienta, pues, la gamificación, ¿no? A la práctica resulta eso. No resulta ser un método, porque no pretende enseñar contenido, pretende más bien motivar, es lo que pretende. Eso implicaría que la gamificación puede ser aplicada para la enseñanza de idiomas extranjeros u otras asignaturas, o solamente para motivar a las asignaturas. A ver, el inicio de un proceso de aprendizaje, ¿cuál es? ¿Motivación? El interés, la motivación. Exacto. Entonces, cuando no hay eso, no hay aprendizaje, ¿no es cierto? Solo hay memoria. Ya. Por eso es que abre la primera puerta que, según Roberto Rosler, es la primera puerta, es la memoria sensorial, ¿sí? Entonces, la memoria sensorial es justamente eso lo que abre la gamificación, ¿ya? Puede aprender cualquier idioma, cualquier asignatura, cualquiera de ellas, simplemente aperturando la primera puerta, es decir, está abriendo los sentidos, su percepción. La gamificación lo que hace es eso. Y nos vamos a algo un poco más técnico, ¿no? Perfecto. Mi magíster, he cumplido con las preguntas, las inquietudes, de igual manera, Janita. Pues le queremos Gracias. agradecer muchísimo, muchísimo por el apoyo que nos acaba de dar. Igual de igual manera me acabó de ampliar así la visión en cuestión de aplicación de gamificación como método, como estrategia o como técnica. Pues me acaba de dejar muy claro esa parte. Le agradezco mucho, magíster. Igual, Janita, si tienes algo que decir. Muchas gracias, como se lo había dicho anteriormente, gracias por su tiempo, por sus aportes que para nosotros son valiosos. En este tema de gamificación a veces creemos saberlo, pero tenemos que actualizarnos, sinceramente. Todo el tiempo capacitarnos, que creo que esa es nuestra labor como docentes. Así es, Muchísimas así es. gracias por su tiempo. Con gusto, gracias también a ustedes y espero que les vaya muy, muy bien en su proyecto, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Disfruten.